sabemos es para ti, bendito Yeshua Mashiach, amén, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno, yo estoy muy contento porque contestaron el examen de Realmente Amémonos. Muchos hermanos y hermanas les voy a leer, porque esto no es nada más dar una lista, y no es para presumir, no, es para que le demos la gloria al Eterno. Aleluya, entre todos. Contestaron hermanos y hermanas de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Holanda, Inglaterra, Isla de Curazao, Islas Canarias, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rumania, República Dominicana, Suiza, Uruguay, Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Aleluya. Bendito es el abacados y le damos la exaltación al Todopoderoso. Si tú no estás suscrito al canal, suscríbete. Sí, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ya empezó la guerra Irán-Israel. Israel-Irán ya empezó. ¿Sí? Entonces suscríbete porque seguramente va a fluir mucha información y nosotros queremos mantenerlos al tanto. Desde el punto de vista no tanto como noticiero, sino en el fin profético, netamente. Sí, si te gusta, dale me gusta y haz tus comentarios porque eso lo toma en cuenta YouTube para recomendar el video. Recuerden, yo no monetizo los videos, no monetizo los libros, no monetizo la revista. La revista sigue aquí. Miren, pasó el eclipse del 8 de abril y la guerra. Tremendo. Y ahorita va a ser bueno, eso lo iré platicando poco a poquito. Tremendo, ¿verdad? Y en la parte posterior de la revista dice cómo guardar el Shabbat. Guarda el Shabbat rápido. Guarda el Shabbat rápido, porque nosotros no guardamos el Shabbat nos guarda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, porque, bueno, aquí dice cómo hacer el tevilá, el bautismo. El día de mañana va a haber muchos tevilot, ya me informó el Roja Haziel antes de Shabbat. Muchas almas van a recibir tevilá en varias partes del mundo a través de videollamada, lo que tú conociste como bautismo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito es el abacados. Entonces es tiempo de apresurar el paso, no hay que esperar más, entra a todos los pactos. ¿Por qué dije que el Shabbat nos guarda? Porque lo dice Yahshua. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aleluya. Entonces, si guardamos su palabra, que quien es Él es Yahshua, sí, la palabra del Todopoderoso, estaremos guardados, y no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque todos somos indignos, empezando por mí. Simplemente es por gracia del Todopoderoso. Bueno, este próximo miércoles yo había anunciado que no iba a haber transmisión, pero con todo lo que ya empezó hoy, puede ser que si yo dé una recta final o según cómo se vayan dando las cosas, si no estudiaremos como un video pendiente, porque nuestro amado Roy Luis va a ir dándole mantenimiento a todo el equipo de transmisión, que gracias al Eterno es bastante grande. Son una de cables y de computadoras que si yo les explicara, bueno, yo ni sé de eso, pues cómo les voy a explicar, ¿verdad? Entonces estén pendientes, estén muy pendientes, ¿de acuerdo? Recuerden, no se monetiza nada, no pedimos dinero para nada, para nada, para nada, para nada, ¿de acuerdo? Tenemos otros canales como Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, la radio Simchat Torah, la página gozoypaz.mx. A través de esa página gozoypaz.mx pueden descargar todo el material de Gozo y Paz. Y yo les pido que lo aceleren, hermanos. Aceleren esto de descargar todo el material en discos duros. Bajen las revistas proféticas, todo es gratis, todo es gratis. Bueno, para los que les interesa aprender más sobre enfermedades psicosomáticas según la Biblia, ¿sí? Dentro de 8 días sábado a esta misma hora, primeramente el Eterno, que es 20 de abril, 4 de la tarde, yo estaré dando algo sobre enfermedades psicosomáticas, pero todo basado a la bendita palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a iniciar todos con gozo el tema del día de hoy, ¿sí? La voluntad de Elohim, ¿sí? La voluntad de Yahweh, ¿quién es Yahshua? Le pusimos, parece ser en el banner, la voluntad de Dios, porque así más almas, bueno, dicen, bueno, voy a entrar a ver de qué se trata este tema, ¿sí? Sabemos nosotros que la oración más hermosa, más poderosa, es la que nos enseñó Yahshua Mashiach a través de sus apóstoles, el Avinu, el Padre Nuestro, ¿sí? Padre Nuestro,
¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado es tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra, hágase tu voluntad. ¿Sí? Entonces la oración primordial es el Padre Nuestro, el Avino, para aceptar la voluntad de Yahshua. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me voy a ir por puntos, hermanos, me voy a ir por puntos, y ahorita es cuando todos tenemos que aferrarnos, más que ya empezó la guerra. Hoy estamos al sábado 13 de abril del año 2024 gregoriano, estamos transmitiendo en vivo, son las 4 de la tarde con 13 minutos en el centro de México. Ese año hoy inició la guerra, ya formalmente digamos, Irán contra Israel. Bueno, entonces con todo esto que está sucediendo vamos a acomodar el tema para el tiempo de hoy, porque la palabra es eterna, no pasa de moda. O sea, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Elohim. Sabemos que la bestia está despertando y que viene contra todo, y contra todo lo que vuela a Israel, porque el diablo odia al pueblo elegido, nos odia, odia todo lo que sea Torah, todo lo que sea Yahshua HaMashiach. Tú lo conociste como Jesucristo, pero pronto entenderás que el nombre correcto es Yahshua, ¿sí? Pronto lo entenderán, miles, millones, billones de personas entenderán que el nombre correcto es Yahshua y no nombres falsos. Pronto lo entenderán, tal vez ahorita no me entiendan, aunque sean inteligentes, no lo entiendan, pero no me refiero a los hermanos, sino a la gente en general. Bueno, vamos a aprender algo sobre la voluntad del Todopoderoso, algo, porque no sabemos prácticamente nada, empezando por mí. Miren, lo más frecuente en la humanidad, lo que yo me he encontrado con más frecuencia en la humanidad es tener miedo a la voluntad de Yahshua. Lo voy a decir así para que se entienda. Lo más frecuente que yo he encontrado como ser humano y como médico es tener miedo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona está muy enferma, empieza a decir, no, yo no quiero morirme, pero si es la voluntad de Dios que se muera, y si es salvo, ya recogerlo allá en el cielo, aleluya, y si no es salvo, pues más le valiera que se arrepintiera. Si una persona quiere casarse, y si yo quiero casarme con ese joven o con esa jovencita, etcétera, etcétera, pero está escuchando una voz interna que le habla, que es del Wahakodis. Por ejemplo, estoy hablando de santos, de gente que guarde Torah, pero le tiene miedo a la voluntad del Todopoderoso que le diga, no, no te conviene ese joven, no te conviene esa jovencita, ¿sí? Le tiene miedo a la voluntad. Entonces, en todos los aspectos, ustedes, hermanos, hermanas, hagan un contexto, pues, de sus vidas, y van a ver cómo antes de conocer a Yahshua, y aún así algunos, no todos, algunos de los que conocen ya Torah, guardan Torah, lo más frecuente es tenerle miedo a la voluntad del Todopoderoso. Cuando uno ya dejó todo pecado, se arrepintió uno de los pecados, cómo ofendimos al Eterno entre todos, ¿sí? Y nos perdonó, entonces ya aceptamos la voluntad del Todopoderoso. Perdón, voy a interrumpir porque nos están mandando esta información desde Israel. Ya son 4 oleadas de drones y Estados Unidos e Inglaterra desplegaron aviones interceptores. O sea que ya también entró Estados Unidos, pero sobre todo ya también entró Inglaterra a la guerra. Hay que tomar eso en cuenta, hermanos, hay que tener eso en cuenta. Voy a ir interrumpiendo. No estamos quebrantando el Shabbat, no se vayan a espantar los religiosos, porque muchas veces en Shabbat estudiábamos el primer libro de Reyes, lo estudiamos de hecho, el segundo libro de Reyes, las guerras de Israel, etcétera, 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 en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías. De hecho es guerra, porque siempre el diablo quiere destruir a Israel, pero no lo logrará. Israel es indestructible. Primero desaparecerían el sol, la luna y las estrellas que Israel. Eso dice Yahweh, no yo. Aleluya, el Todopoderoso. Bueno, volvemos entonces al tema y así voy a ir. Entonces, tú no le tengas miedo, hermano, hermana. Escúchame bien todos de Gozo y Paz, local y mundial. No le tengan miedo a la voluntad de Yahshua, del Todopoderoso. No le tengas miedo, para nada. Lo que Él decida, como esto que está sucediendo ahorita, está bien. Y
Tú dirás, pero ¿cómo? Entonces, ¿de qué lado está? Es que hay mucho pecado en Israel y el Eterno quiere dar una lección. Dentro de unos meses, creo que 1 o 2 meses por ahí, así, un poquito más, viene el mes del orgullo, puntos suspensivos. Y ya estaban preparando su desfile y todas sus visiones en Tel Aviv. ¿Sabías eso? Ya estaban preparando, ya habían invitado prácticamente a ese tipo de personas del orgullo, puntos suspensivos, de todo el mundo, para que en este 2024 hicieran todas sus visiones. ¿No crees que lo está permitiendo el Eterno? Tenemos que orar por los santos, eso es otra cosa y nos duele. Pero todo lo que decida el Eterno está bien. Esto no lo está, no lo está dirigiendo el diablo. Todo lo que sucede en el mundo es porque Yahweh lo permite. El diablo no puede hacer nada si no le pide permiso al Eterno. Aleluya, al Todopoderoso Yahshua. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, hermanos preciosos. Bueno, ahora, ¿por qué la gente tiene miedo a la voluntad de Elohim? Si tú eres uno de ellos, hermano, hermana, o amigos, ya entren a la Torah pronto, miren lo que está pasando ya en el mundo. Bueno, esto se da por tener la mente totalmente dividida, eso ya lo he explicado. Cuando una persona no tiene su voluntad solamente en el Eterno, entonces tiene su mente dividida y entonces tiene miedo a la voluntad del Todopoderoso, porque si no tenemos la mente dividida y tenemos nuestra mente totalmente en Yahshua, no tenemos miedo a la voluntad de lo que diga el Todopoderoso. ¿Sí? Cuando Elías, eso yo ya lo he explicado varias veces en las ministraciones, dijo Elías, si Baal es Dios, seguirle. Y si Yahweh es Elohim, seguirle. Y dice ahí que el pueblo guardó silencio, o sea, cayó. Tremendo, ¿verdad? Su mente totalmente dividida, no sabía ni qué responder, no supieron. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. No es que tenga vamos a suponer que esta es una persona que tiene miedo a la voluntad del Todopoderoso. Miren, la realidad es esta, porque yo, cuando tengo una persona enfrente, la estoy ministrando, la misma persona, sea hombre o mujer, me va dando a entender, sí, claramente, por qué tiene miedo a la voluntad de Elohim. Entonces yo llego a esta conclusión, ¿sí? No es que tengan miedo a Yahshua, a la voluntad de Yahshua, sino tienen miedo a su propia voluntad. Ahorita lo voy a explicar y van a ver cómo van a decir muchos, sí es cierto, así es. O sea, no es que tengan miedo a la voluntad de Yahshua, sino de sí mismos. Por ejemplo, atención, no tienes realmente miedo, para los que tienen miedo a la voluntad del Todopoderoso, a Elohim, sino tienes miedo a tu voluntad. Es miedo a tu propia realidad, a afectar tu propia realidad. El Eterno dice que nos guardemos los ojos, los varones, y que no miremos a ninguna mujer con codicia, porque si no ya adulteramos. Y eso es un mandamiento, hay que cumplirlo. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Sí? Orando mucho al Eterno y sí se puede. Los que están empezando les va a costar trabajo, pero sí se puede. Y no digas me va a costar trabajo, no. Mejor di, todo lo puedo en Yahshua Mashiach que me fortalece. Entonces, pero eso también va para las mujercitas. Más como está el tiempo ahora, que la gente casi camina semidesnuda en la calle, en todos los países y en todas las ciudades y en todas las poblaciones más pequeñas del mundo que te puedas imaginar. Entonces, no tienes realmente miedo a la voluntad de Elohim, sino de la tuya, o sea, a tu voluntad, ¿sí? A tu propia realidad. Por lo tanto, hemos aprendido en la Biblia, ¿sí? En el Tanaj, que nuestro gran Adón Yahshua Mashiach dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, no juzgues si no tienes el menor conocimiento. Yo no voy a juzgar si no tengo el menor conocimiento, porque si no, entonces nos metemos en problemas con el Eterno. ¿Sí? Hemos aprendido que la voluntad de Yahshua, ¿sí? La revela por medio de su bendito Espíritu, su bendito Ruach HaKodesh. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Entonces, repito, hemos aprendido que la voluntad de Yahshua la revela a través de su bendito Ruach HaKodesh, ¿sí? Y es para separar lo falso, ¿sí? Para que tú veas la verdad. Es decir, separes lo verdadero de lo falso. Para eso nos dio entonces su bendito Espíritu.
Por eso es muy importante arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, y como es el Señor, pues guardar sus mandamientos, no mandamientos de hombres, sino mandamientos de Yahshua Mashiach. Entonces, de esa forma el Eterno nos equipa con su espíritu. A ver, acabamos de pasar la fiesta de Pesaj, muerte a los pecados, salir de Egipto, pues, pero muerte a los pecados, ¿sí? Salir rápido de Egipto, del pecado, sin levadura, eso ya lo ministré, sin pecado. Recibimos las primicias, bueno, las primicias en cuanto dar primicias, frutos dignos de arrepentimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces estamos preparados para Shavuot, recibir del Ruach HaKodesh, y así entendemos la Torah. El Eterno es un Elohim de orden. Entonces aprendemos, valga la redundancia, a separar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Bueno, ahora, algo que la gente piensa que no sucede es que Dios, el Todopoderoso, pues Yahshua, sabe todo. Él sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente, 3 veces santo. Entonces, Elohim tiene el poder de ver lo que según tú has escondido. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Yahweh, Yahshua, tiene el poder, porque así es, de ver lo que según tú has ocultado. Entonces mejor no ocultemos nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Elohim tiene el poder, el Todopoderoso tiene el poder de ver lo que según tú has ocultado. Mucha gente dice, he ocultado este adulterio, nunca se sabrá, todo se sabrá. He robado esto, nadie lo sabrá, sí se sabrá. He hecho este fraude, todo es destapado, todo. Ahora, escuchen muy bien. Realmente el temor aquí, de lo que yo decía, que no tanto es que se tema a Yahshua, sino a la propia voluntad de la persona, ¿sí? Es lo que piensa que perdería una persona. A ver, lo primero que se me viene a mente, para decirlo no lo tengo anotado, pero lo primero que se me viene a mente es perder la libertad. La gente piensa que al aceptar la voluntad de Yahshua, que es guardar su Torah, guardar sus mandamientos preciosos como este día, que es el Shabbat, de puesta de sol a puesta de sol, del viernes al sábado, esa es la voluntad del Todopoderoso. Bueno, piensan las personas que aceptar la voluntad del Todopoderoso es perderse su libertad, pero al contrario, la libertad está en Yahshua. Lo dice Yahshua, lo repite Jacobo, el apóstol, Santiago, conocido como Santiago, pero es Jacobo, ¿sí? Y si vieras a la perfecta Torah, la de la libertad, ¿sí? Y si consideres la verdad, seréis verdaderamente libres, guardando Torah, no mandamientos X, takanot, rabínicos, pastorales, de denominaciones, de iglesias estas, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a hablar de los ateos. Atención, porque si hay alguien en el público que sea ateo, que diga, no, yo no creo en Dios, porque cada día más gente no cree en Dios, vamos a ver que también es miedo, no tanto a la voluntad, a aceptar la voluntad del Todopoderoso, sino a su propia voluntad. ¿Qué perderían? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, que nos quede bien claro, amados Sajín, que realmente el temor de aceptar la voluntad de Yahshua es uno mismo, porque piensa la gente que perdería libertades, pero no, eso que nos quede muy claro. Por lo tanto, no debe haber diferencia entre tu voluntad y la voluntad del Todopoderoso. No debe haber diferencia entre y ¿por qué estoy mencionando primero tu voluntad? Porque tú eres el que vas a decidir si sigues a Yahshua o no, si sigues a Yahshua o sigues al diablo. ¿Sí? No debe haber diferencia entre tu voluntad y la voluntad del Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, como vimos ayer. No debe haber ninguna diferencia, porque si hay diferencia, entonces se vivirá en una prisión por siempre. Y ese por siempre no es por siempre nada más aquí en la tierra, sino por la eternidad. Ahora, eso ocurre cuando la persona tiene su mente dividida. Tiene su mente dividida entre guardar Torah y las mujeres. Irse de parranda, de borracho, o irse al antro, irse a las discotecas, etc. Es una mente dividida. Entonces no es salva una persona así, no es salva, porque tiene su mente dividida. Y no se puede servir a dos dioses, dice Yahshua HaMashiach. Entonces,
Una mente dividida no se puede comunicar nunca con Yahshua. Nunca. No se puede comunicar. Aunque diga que reza mucho y que hace sacrificios y que hace muchos ayunos, me estoy refiriendo a nivel general, hermanos, en la gente general, ¿sí? Una gente que tiene su mente dividida nunca se podrá comunicar con Yahshua. Porque Yahshua lo va a escuchar, pero no lo va a oír. O más bien, lo va a oír, pero no lo va a escuchar. No le va a responder, porque el Eterno sabe todo. Entonces, ¿por qué la mente dividida? ¿Por qué no se va a poder comunicar? Porque habla la persona o su mente en nombre de cosas diferentes y tiene una doctrina de yoga, otra de tai chi, otra de un poco de Biblia, otra de otro libro, o un libro hindú, otro libro de otra religión X o Z, ahorita como se están poniendo las cosas, y entonces, no, su mente está totalmente revuelta de doctrinas y doctrinas y doctrinas, y tiene su mente totalmente más que dividida, confundida. Por lo tanto, si tenía algo, ya empezaba un poquito de comunicación o de comunión con el eterno Yahshua, porque esta persona ya se había apartado de pecados y demás, pero como volvió a revolcarse, como el perro se vuelve a su vómito, como la puerca lavada al cieno, a revolcarse en el lodo, entonces se pierde toda comunicación. Es como cuando antes teníamos radios, ¿sí? Y radios de onda corta, ¿se acuerdan? ¿Sí? Oía uno, un ruido así, de repente empezamos a oír una estación, aquí en México empezamos a oír una estación de España, y aunque no sabíamos japonés, sabíamos que era una estación de Japón, pero después se interrumpía la comunicación. Bueno, eso no debe de haber entre los que se dicen creyentes y el Todopoderoso, porque eso de que de repente no era de comunicación, comunión, qué terrible, eso es una catástrofe. Porque eso solamente lo tienen las personas que tienen su mente dividida, aunque sean mesiánicos, aunque se pongan talit para orar, aunque se dejen la barba, tengan la circuncisión física, coman kosher. Si tienen su mente todavía dividida, no van a tener una comunión con el Todopoderoso. Y como se están poniendo las cosas, tenemos que tener una mente totalmente comunicada con el Eterno, para que Él nos vaya diciendo las cosas que debemos de hacer y por qué camino. Lógico, el camino es Él, ¿verdad? Bendito Yahshua. ¿Cómo nos debemos de conducir en esta vida? Entonces, a ver, si se pierde toda comunicación, ya no habrá ningún sentido para una persona estar aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, están vivos, pero realmente están muertos. O están muertos, pero viven, pero están muertos. O sea, viven físicamente, respiran y demás, comen y demás. Hasta maldicen, ¿no? Bueno, entonces, los mensajes que tienen sentido son los mensajes que tienen sentido, los que vale la pena escuchar son los mensajes de Yahshua. Hay muchas señales ahorita, no me refiero a las señales del sol y la luna, que también, ya lo ministramos los eclipses, bueno, pero me refiero a hay tantas señales de radio, de televisión, de todo tipo. Ahora hay canales de televisión como nunca antes lo ha habido. Hay cantidad de empresas, no voy a mencionarlas porque no es mi plan hacer promoción a ninguna de esas cosas. La mayoría presenta películas satánicas y de cosas muy feas, sexuales y demás, pervertidas. Entonces, pero todo eso está bombardeando. Un mesiánico no tiene que ver eso. Alguien que ama a Yahshua no tiene que ver eso, porque si no, entonces la comunicación se rompe. Y después para encontrarla, generalmente ya no se encuentra. No se encuentra. Yo lo he visto, entonces la gente se voltea y se le ve ya la mirada perdida, porque ya lo tomó Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. Por eso son estos mensajes, para que no te dejes agarrar por el diablo. Pedro lo dice de una manera preciosa: tengan cuidado, porque anda el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tengamos cuidado con ello. Eso ya está ministrado en este mismo canal. Los únicos mensajes que valen la pena son los que manda Yahshua Mashiach desde el cielo. Él nos va avisando lo que debemos de hacer, cómo debemos comportarnos. Nos dio su bendita Torah para que andemos en ella. De antemano, dice Pablo, nos dio su Torah para que andemos en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los 10 mandamientos, pero no solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos de la Torah.
Aleluya, bendito es el abacados. Y en esos 10 mandamientos está el Shabbat, está el no adulterar, ¿sí? No robar, no mentir y demás. Bueno, ahora, pides, o sea, la gente, tómenlo así como para la gente en general, se pide lo que no se desea realmente. Ya lo expliqué en temas anteriores sobre psicología. La gente pide cosas que no quiere realmente. Ya lo dije hace tiempo, perdón por los que ya escucharon esos ejemplos. Pide una casa, me gustaría tener una casa muy grande. Inclusive el Todopoderoso le concede esa casa grande, pero después se queja de que la tiene que limpiar y de que no puede contratar tantas personas que le ayuden a limpiarla porque no le alcanza el dinero que gana. Entonces se pide lo que realmente no se desea realmente. Vamos a empezar a pedir, si no lo hemos hecho, hermanos, hermanas, vamos a empezar a pedir lo que realmente necesitamos. Necesitamos primeramente el Eterno, la guía de Yahshua, su bendito Ruach, su protección, su bendición. Que Él bendiga nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Los que tengan nietos, tus nietos. Los que tengan bisnietos, porque ya hay muchos hermanos que tienen bisnietos. Bueno, entonces, de esa manera, la gente pide algo que no desea realmente y teme recibirlo. ¿Por qué? Porque está dudando de la voluntad de Elohim. Y entonces empieza un choque entre no es la voluntad de Elohim que tenga choque, sino él mismo empieza con choques y realmente acaba en una neurosis, si no es que en psicótico. ¿Sí? Ahora, no se está a salvo de la verdad, sino en la verdad. Si estamos en Yahshua, porque lo dice en Juan 8:32, si conocieres la verdad, o la verdad os hará libres, hay una administración sobre ello bastante más profunda, ¿verdad? Más extensa, porque ahorita no es el tema, pero no se está a salvo de la verdad, porque la gente quiere estar a salvo de la verdad, piensa que Yahshua es un peligro, por eso van a aceptar al antimesías, y míralo con lo que está sucediendo, va a salir prontamente y a ese sí van a recibir, lo dice el propio Yahshua. Y en Apocalipsis dice, ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? Yahshua se reprenda eso, van a adorar al mismo Satanás. Entonces, ¿quieren estar a salvo de la verdad? No me hables del Shabbat, yo no quiero escuchar del Shabbat, dice la gente. No quieren estar a salvo del Shabbat, pero están encadenados al diablo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, aceptemos la voluntad de Elohim y estaremos, hermanos, estamos súper bendecidos, súper prosperados en todo, sobre todo que tengamos la salvación en Yahshua Mashiach por su sangre preciosa, tengamos mucho trabajo para llevar el sustento, fuera de Shabbat, para llevar el sustento a nuestro hogar. Si estamos enfermos, que nos sane, y Él nos sana porque Él es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, ¿quién es Yahshua? Es la única seguridad. Y al decir yo, la verdad está en Yahshua, es que su voluntad, por eso decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, porque si se hiciera nuestra voluntad, haríamos muchas tonterías, empezando por mí. Mejor que se haga su voluntad. Él es el Rey, Él es soberano, Él es el Creador, Él es perfecto, Él es 3 veces santo, Él sabe lo que hace. Bendito el Abacados. Nosotros, los verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach, no nos creemos superiores a Dios. Lo estoy diciendo así porque más almas nuevecitas se están conectando. Nosotros, los verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach y por lo tanto guardadores de Torah, porque no se puede decir que seamos seguidores de Yahshua y no guardar Torah, porque entonces seríamos desobedientes, ¿sí? Él es nuestro Señor, Yahshua es nuestro Señor. Entonces los verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach no nos creemos superiores a Yahweh, a Yahshua. Pero hay gente que dice, que ama a Dios, pero se siente superior a Dios, al Dios de la Biblia me estoy refiriendo. No al Dios del dinero, sino al Dios de la Biblia, al Elohim de la Biblia, al Todopoderoso Yahshua, Yahweh. ¿Sí? Entonces, repito, los verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach no nos creemos superiores a Elohim. La gente que dice que ama al Dios de la Biblia, pero no le obedece, entonces está creyendo superior a Dios, al Dios de la Biblia me estoy refiriendo. Tengo que hacer esas aclaraciones, hermanos, para que no vaya yo a ser piedra de tropiezo con alguien. Entonces,
Por eso ellos dicen, no, el Shabbat ya no, la Torah ya no, la circuncisión ya no, estamos en la carne, tenemos que pecar, Dios va a tener compasión de nosotros. No es así. Él tiene compasión, pero si uno se arrepiente y se aparta, nos avisa a Él. Entonces, toda esa gente que dice que para ellos se creen superiores a Dios, pues no quieren seguir al Dios de la Biblia, no quieren seguir sus mandamientos, ellos se creen superiores a Dios. Te lo están diciendo claramente, tan claramente, y es un ego mayor que el del diablo. Bueno, esos precisamente, atención amada Keilah, son los que acaban negando a Yahshua como el Mesías. Esos. Grábatelo, por si tu familiar estuvo aquí en Gozo y Paz y apostató. Sí, grábatelo bien, hermano, y fuera de sentimentalismos. Esos son los que acaban negando que Yahshua sea Elohim y que sea el Mesías. Y entonces se vuelven a las fábulas y a los mandamientos de todo tipo, menos de la Torah. Voy a repetir esto porque es muy importante. Cuidado, estoy dando la alerta, tocando el shofar con mi voz, atalayando, diciendo, cuidado, cuidado, viene un engaño, ya empezó la guerra. Hoy es sábado 13 de abril del año 2024. Irán ya empezó a atacar a Israel y esto nadie lo va a parar. Me refiero en el sentido de que va a seguir complicándose la situación hasta que salga la bestia, el antimesías, el anticristo como tú lo conociste. Todavía, fíjese, a esta fecha podemos transmitir y decir estas cosas. Tremendo. Entonces, los que se creen superiores a Dios, que dicen, al Dios de la Biblia, que dicen, no me tengo que sujetar, esos son los primeros que acaban negando a Yahshua. No creas que acaban negando a Yahshua por otra cosa, sino porque tienen miedo no a aceptar la voluntad de Elohim, sino tienen miedo a su propia voluntad. En pocas palabras les voy a decir algo fuerte, pero no es grosería, hermanos, hermanas, no se espanten. No. Yo no digo majaderías, no voy a decir una majadería aquí. No dan el ancho. Aquí en México se dice así, o sea que no se da el ancho. ¿Sí? Y para dar el ancho hay que tener mucha voluntad de guardar los mandamientos. Tenemos la necesidad de tomarnos de la mano de Yahshua Mashiach y no soltarnos para nada, menos ahora que ya empezó esto. Pero la idea es que no tienen miedo a la voluntad del Todopoderoso, sino a sí mismos. No voy a dar el ancho. Y por eso después que estuvieron guardando disque Shabbat y adorando a Yahshua, y eran los más gritones y aleluyos, ahí sí aleluyos, ¿verdad? Son los que acaban negando a Yahshua como el Mesías y yéndose a guardar mandamientos rabínicos o lo que tú quieras, de cualquier denominación. ¿Por qué? Porque tuvieron no miedo a la voluntad de Yahshua, sino a sí mismos. ¿Quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Entre tantos, los cobardes. Y los cobardes se ajustan muy bien aquí. Porque tener pocos pantalones o pocas faldas, poca voluntad, eso es ser un cobarde. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21, verso 8. Bueno, ahora mucha atención, escuchen muy bien, amados aquí. Así se da lugar al ateo. Porque una cosa es aquel que dice, bueno, yo no doy el ancho, aunque no lo digan, no lo saben, pero es que su lenguaje corporal y todo habla así, ¿sí? Y los dones que el Eterno ha regalado para discernir, el discernimiento de espíritus. Una cosa es que digan, no yo doy el ancho, no, me voy con ese grupo que no es tan exigente. De eso tengo mucha experiencia, porque mucha gente se ha salido de Gozo y Paz. Y lo digo así con todas las letras, no me da pena. No, porque esta congregación es para santos. Se abrió para que la gente venga y se vuelva santa, no siga pecadora. Entonces, una cosa es eso y otra cosa son los ateos. Los ateos van más allá, porque todavía los otros se someten a alguien, pero siguen haciendo su propia voluntad. ¿Sí o no? Siguen haciendo su propia voluntad. Pero el ateo, ese teme a la voluntad de Yahweh, no a su propia voluntad. Vean la diferencia, hermanos. Un ateo teme a la voluntad de Yahweh. El otro teme a la voluntad de sí mismo
que no va a dar el ancho, y esos son los que siguen otros grupos. Los que niegan totalmente a Dios, para que se entienda, el Dios de la Biblia, ¿sí? Mal llamados ateos, porque dicen que son ateos gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Son los que temen a la voluntad de Yahweh. Muchos que se supone que fueron ateos en la vida, no voy a mencionar el nombre para que no vaya a haber pues algún sentimiento ahí mal encontrado, dijeron: yo no creo en Dios, pero ya estando en el lecho de muerte pidieron perdón a Dios. ¿Pero a qué Dios? Porque hubo oportunidad para conocer al Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Y entonces sucede aquí algo muy curioso entre estos grupos, hermanos. El ateo dice: yo no creo en Dios, pero es que teme a la voluntad del Todopoderoso y quiere que se haga totalmente su voluntad. El otro grupo teme a su propia voluntad, no tanto a Dios. ¿Sí se entendió la diferencia? Levanten la mano, amados preciosos. ¿Sí se entiende? Aleluya, bendito es el son inteligentes, pero yo no sé si me estoy dando a entender. Pero aquí surgen otros grupos. Bueno, algo así, no estoy nadando, sino como dividiendo, ¿verdad? Dividiendo, para ver, digamos, poner en su justo lugar cada idea. El que se hace mártir, ¿sí? Y piensa que por hacer muchos sacrificios se salva. A ver, vamos a Proverbios, ahí adelantito de los Salmos, vamos a buscar Proverbios 15:8, ¿sí? Proverbios 15:8, ¿de acuerdo? Proverbios 15:8. Búsquenlo, yo los espero unos segundos. Ya lo tienen, bendito es el abacados. Qué bueno que primero anotan la cita y después, qué bueno que primero anotan la cita y después ya la buscan en su Biblia. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. A ver, todos a una sola vez fuerte. Amén. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, dentro de estos mismos grupos entran no los ateos, sino los que tienen miedo a su propia voluntad, ¿sí? Se hacen mártires y entonces empiezan a hacer oraciones muy largas, se vuelven religiosos, pero no en Torah, en mandamientos X o Z, ¿sí? Se vuelven religiosos, entonces hacen ayunos prolongados, oraciones prolongadas y hasta se flagelan. Eso hay en todas las religiones. Pero para el Eterno eso es abominación, hermanos. Ahora, el ateo cree estar solo. Porque yo he platicado con varios, o sea, que me han buscado pues para que yo les dé opiniones y etcétera, etcétera. Sé que vienen a contender y demás. Ahora ya no lo hago tanto, no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero hace mucho tiempo, sí, no mucho tiempo, hace unos 4 años, ¿sí? Entonces cree estar solo y cree que se merece todo, pero no es así. Está engañado totalmente con la zanahoria que da Satanás. Para los que no saben, esto es como el conejito, ¿sí? Que se le amarra a la naricita un palito y tiene la zanahoria aquí, entonces el conejo nunca la va a alcanzar. Bueno, entonces el mártir cree que Dios lo está golpeando en su subconsciente. Ellos dicen: yo me voy a ir descalzo a tal, vean cómo están todas las religiones, me voy a ir descalzo a ver la imagen tal, y voy a ir de rodillas, aunque me sangre, y sí se sangran, porque yo atendí mucha gente como médico en eso. Tuve que curar las rodillas de varias personas y demás. Bueno, entonces el mártir, o sea, el que se hace mártir, según, ¿no?, cree que Dios lo está golpeando, pero es una especie de autoengaño. Yo me flagelo en las rodillas, o aquí, así, o ayuno mucho, o hago mucho rezo, ¿sí? Pero lo están haciendo como una justificación para ser perdonados de sus pecados, pero no somos salvos por obras, sino por gracia. Y de que debemos de orar, hay que ayunar en su tiempo y demás, pero no somos salvos por ello. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, derramada en la cruz, en el madero, bendito es su nombre. Entonces, una cosa es analizar, la voluntad del Todopoderoso es que se cumplan sus mandamientos.
Por eso siempre decía en la Torá dice así, y dijo Elohim Yahweh a Moisés, dile a los hijos de Aarón, dile a los ancianos, dile al pueblo de Israel que guarden estos estatutos, estos mandamientos y demás. Esa es su voluntad. Esa debe de ser nuestra vida, seguir la voluntad del Todopoderoso, no nuestra propia voluntad. Entonces, en estos tiempos tan difíciles que ya estamos, no de ahorita, desde hace 3 años y medio, nuestra voluntad debe ser totalmente unida con la de Yahweh, Yahshua, para totalmente estar captando lo que Él nos quiere dar, nos está diciendo más bien, no lo que nos quiere dar a entender, no, Él habla muy claro. Ahora, el miedo, ya lo revisamos en recta final 39, hermanos preciosos, hermanas preciosas en el eterno Yahshua, amigos, el miedo no tiene ningún sentido en la realidad. Otra cosa es ser precavidos, ya lo he explicado varias veces. Si yo voy a atravesar una calle, no lo voy a atravesar así nada más, tengo que esperar que esté el rojo del semáforo y ver que no haya ningún imprudente que se quiera pasar el rojo, porque lo hay, ¿sí? Entonces yo tengo que estar pendiente de los carros, ya están parados, ya están detenidos, ahora sí nos pasamos, ¿verdad? Pero eso no es miedo, eso es precaución. Pero el miedo como tal, el pánico menos, no tiene ningún sentido en la realidad. Porque la realidad es igual a verdad. Y la verdad es Yahshua HaMashiach. Y en la verdad no cabe mentira, porque ese es el diablo. Y la mentira es el miedo infundado. Recta final 39 para que la revise. Voy a volver a repetir estos conceptos. El miedo no tiene ningún sentido en la realidad, porque realidad quiere decir igual a verdad. La verdad es Yahshua HaMashiach. En Yahshua HaMashiach no hay mentira, porque la mentira es de Hasatán, eso lo dice Yahshua en Juan 8, en el capítulo 8. Y entonces no tiene ningún sentido tener miedo. ¡Aleluya! Para estos tiempos es esta lección, hermanos, para estos tiempos. Ahora escuchen muy bien. No puedes pedir a Yahshua lo que te haría daño. Tú no vas a pedir algo que te haría daño. ¿Lo pedirías? No. Además el Eterno no lo concedería. No lo concedería. Tú no puedes pedir a Yahshua lo que te haría daño. Entonces, vamos a suponer que tú no sabes si estás creciendo en la fe y tienes muchas dudas y demás, y no sabes cómo está, muchas cosas, no sabes, desconoces, yo también desconozco muchas cosas, todos vamos aprendiendo, nadie nace sabiendo. Pero lógico que habemos personas mayores y que tenemos experiencia por los años y también por los golpes que ha dado la vida y las pruebas y tribulaciones de todo tipo que hemos pasado. Y podemos dar un consejo, siempre basado en la Biblia, al Tanaj, a la Torá. Pero la idea es esta, hermanos. Miren, hay personas que no saben y entonces piden algo que les haría daño. Concédeme que yo me case con esa muchacha, concédeme. A veces se obstina, pero no le conviene casarse con esa muchacha o con ese muchacho. No le conviene más estando en yugo desigual, no guardando Torá. Si ya guarda Torá, ¿qué va a encontrar con una muchacha que no guarda Torá? Lo puede arrastrar a la perdición. El diablo no se duerme. Pero así 1000 cosas, hermanos, ustedes saben qué pensar de eso, ¿verdad? O de muchas situaciones que se pueden pedir, pero que causarían daño. Aquí, bueno, si un niño me pide un cuchillo, no se lo voy a dar, porque sé que se puede hacer daño. Nada más al tomarlo se puede cortar. Nosotros sabemos al tomarlo por el mango y demás, y cómo manejarlo, y aún así nos hemos cortado. Las amas de casa, ¿cuántas veces no se han cortado sabiendo manejar los cuchillos de la cocina? Pues si no a la perfección, casi a la perfección. ¿Cuánto más un niño? Aquí es donde entran los deseos de la carne. ¿De qué habla la Biblia? Habla la Biblia. El orgullo, las obras de la carne, los deseos de la carne, etcétera, etcétera. Entonces, se pide, la gente pide lo que no existe para ti. A ver, hay muchas cosas creadas, todo más bien es creado por el Eterno, pero hay muchas cosas creadas nada más para X grupo de la humanidad. Hay otras cosas creadas para otro grupo de la humanidad. Hay otras cosas creadas para otros. Para mí, pues, siento que el Eterno permitió que hubiera el estetoscopio, pues soy médico, pero ¿servirá eso para un cocinero
¿O irá a la olla express con un estetoscopio? No, ¿verdad? O sea, la idea es esa, a ver, aquí es donde entran los deseos de la carne, entonces la gente pide al Eterno como si fueran dulces y chocolates, ¿sí? Y entonces se pide lo que no existe para ti. Bueno, voy a leer una noticia, hermanos, no es falta de respeto a la palabra, porque es una profecía lo que estamos viendo. Dice, misiles interceptados sobre Jerusalén. Atención a esto, ya lograron llegar hasta Jerusalén estos bárbaros. Hezbolá ataca el norte Hezbolá ataca el norte e Irán el sur, desde 4 puntos diferentes. Están siendo atacados nuestros hermanos de casa de Judá por todos lados, pero eso me llama mucho la atención. Misiles interceptados sobre Jerusalén, ojo con eso. Seguimos entonces. Bendito es el abacados. Guardas a los santos y a los que no lo sean, Padre. Dales la oportunidad que se arrepientan y que acepten tu bendita Torah. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Omen. Entonces no todo fue creado para nosotros, hermanos. ¿Cómo es esto? Bueno, porque inclusive la comunicación con el Ruach HaKodesh y el orgullo no existe. Eso fue creado para los santos. La comunicación del Ruach HaKodesh es para sus hijos, para los obedientes, para los que guardan Torah, los que guardamos Torah, los que creemos que Yahshua es el Mashiach y Elohim mismo, encarnado. ¿Sí? Entonces, si se tiene una mente recta, se le pide todo lo que se le desee, todo lo que uno necesite, no nada más lo que uno desee, y entonces el Eterno contesta, porque se tiene una mente recta. La gente desperdicia mucha energía pidiendo, negando la verdad. Entonces, escuchen muy bien, Elohim no pudo haber dispuesto que tu felicidad, vuelvo a repetir, el Eterno no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. A ver, voy a volver a repetir esto. El Eterno no podía hacer que tu felicidad dependiese o dependiera de lo que nunca podrías tener. Porque el Eterno es bueno, hermanos. El Eterno es bueno. El Eterno es bueno. Aleluya, bendito es el abacados. Voy a volver a repetir este concepto. El Eterno no iba a permitir, pues, que tu felicidad dependiese de algo que nunca podrías tener. Ahora, las leyes de la felicidad las creó Yahshua, no nosotros. Entonces, las leyes de la felicidad están guardando Torah, guardando sus mandamientos, guardándose en santidad. El dominio propio, la paciencia, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Porque de ahí entonces, cuando la gente no acepta esto, viene una lucha, hay el miedo y cae hasta en pánico por todo lo que ya expliqué, porque no están en Yahshua, no están en la realidad, no están en la verdad, están en la mentira. Todos estos conceptos, hermanos, están siendo filmados y grabados para que ustedes los dispongan una vez que estén subidos a YouTube. Por lo tanto, hermana, no dediques tu mente a lo que no deseas o necesitas de veras. No dediques tu mente, tiempo, energía, orando a lo que realmente no necesitas. Porque no te lo va a conceder el Eterno. No me lo concedería el Eterno. Pero ¿qué tal si le pedimos que nos prospere en todo, en bendición, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en trabajo, fuera de Shabbat? Y que podamos alcanzar más almas. Bueno, Él es el que las agrega a los que han de ser salvos. Eso dice el libro de los Hechos y lo creemos. Pero que sigamos trabajando en su reino, hermanos. ¿Qué les parece si pedimos eso? Eso sí nos lo concede. Yo soy el primero que les puedo decir que sí concede eso. Y sin lucro, eso es muy importante, sin cobrar nada, dar la palabra gratis. Bendito es Yahshua Mashiach. Por lo tanto, no te dediques a lo que no deseas. Ya tú que eres un santo, me estoy refiriendo a los santos, ¿sí? Lo temible, atención, lo temible es lo irreal. Ahorita hay una guerra física real entre Israel e Irán.
ahora mismo, ahora mismo. Entonces, a ver, eso sí es real, pero la mayoría de las cosas son irreales, hermanos, ni siquiera existen. Si no revisa todos los temas del ego, son muchos, cientos ya. Ahora, Elohim te dio todo, todo, para aquello a lo que estás dedicado. Si eres papá, te bendicen todo. Si eres mamá, te bendicen todo. Para aquello a lo que tú hayas dedicado tu vida, sobre todo en Yahshua Mashiach, como papás, como jefes de familia, como mamás, en tu profesión o en tu oficio, en tu trabajo, nos ha concedido todo para lo que estamos dedicados. Ahora, dedicándonos a la palabra del Eterno, no dejando de trabajar para llevar el sustento a la casa, el Eterno nos bendice con todo y nos da material y nos da de su bendito Ruach HaKodesh para que nosotros podamos seguir ministrando, porque tú también me ayudas a ministrar muchas almas. Ahora, no puedes distorsionar lo que es realidad. Sí, esto es, vamos a suponer que hay algo, no quiero poner un ejemplo con los pulmones, pero si algo es realidad y se acabó, no se puede distorsionar. No, porque es realidad. Las mentiras, sí, por eso el mentiroso dice una mentira y dice otra para tapar esta, y dice otra para tapar esta, pero quedó destapada esta, etc. Y así se la lleva toda la vida. Como los que cometen fraudes y truanerías, tracalerías, como decimos aquí en México. Cuando se distorsiona algo, que es lógico, mentira de por sí, viene ansiedad. La gente cae en depresión y cae en pánico, y entonces se tiene que empezar a tomar, acudiendo al psiquiatra, medicinas de todo tipo, antipsicóticos, antineuróticos, anti todo. Ya sabemos que la verdad, y voy terminando, es nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Por lo tanto, la verdad se encuentra en Él. Si dices, Yahshua está en mí, entonces es igual a que Elohim mismo está en ti, porque Él es Elohim. Todos estos conceptos que vertí hoy son muy importantes. Me gustaría que todos los santos y santas de gozo y paz, y los que gustan revisar este tema de los amigos, amigas que ya están entrando a los pactos, revisen este tema más de una vez porque hay mucha profundidad. Miren, con una charla de este tipo, que ahorita la di más o menos en unos 45 minutos, a veces en las universidades me llevaba yo 3 horas, porque se puede uno extender si tanta prisa, si tantas cosas, etcétera, 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 cuando iba yo. Pero si ustedes lo vuelven a revisar, van a encontrar una riqueza, porque es la verdad, y yo saqué todas las ideas de la Biblia. Y lógico, experiencias personales, por para eso el Eterno nos equipa. ¿Sí? Este tema va a ser el examen de dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de 8 días va a ser el tema la voluntad de Elohim, de Dios, de Elohim. ¿Sí? Y entonces recuerden, y con eso termino. La gente no tiene tanto miedo a la voluntad de Elohim, sino a la suya. Porque el Eterno dice, guarda mis mandamientos. Pero la gente tiene miedo a no dar el ancho. Por cobarde. Pero imagínense, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. A eso se refiere Apocalipsis, hermanos. No se refiere a otra cosa. No se refiere a que alguien le dijo, nos vemos en la salida. ¿Te acuerdas de la escuela? ¿Sí? Y que no fuera a darse de moquetes. No. Es no guardar los mandamientos por cobardía. Tremendo, está tremendo esto, hermanos. Bueno, bendito es Yahshua Mashiach. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz, Abacadush. Vamos a darle toda Gabá al Eterno por esta administración, hermanos, por su palabra. Aprovechen este material. Lo digo con sinceridad y humildad. Padre eterno Yahweh, vamos a levantar todas nuestras manitas. Abba, te damos toda Gabá por esta administración. Ciertamente, muchos han tenido miedo a su propia voluntad. A ver, voy a hacer un paréntesis, bajen sus manitas. Recuerda cuando se te dijo, ya no vas a poder comer cerdo. Entonces tú agachaste la cabeza, y estoy recordando varias almas, no de ustedes, muchas almas en general. No es miedo a la voluntad de Yahweh, era miedo a su voluntad. Y dice, pero si las carnitas y los chicharrones me gustan mucho, bácala, uy chila, apesta eso a no sé qué, ¿sí?
vas a tener que guardar el Shabbat. ¿Pero mi negocio? ¿Cómo? ¿Y mis clientes? Y así en cada mandamiento. No es tanto miedo a la voluntad de Yahweh, bendito es su nombre por siempre, sino a la propia voluntad. Padre eterno, nosotros nos deleitamos en tu bendita voluntad. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, por eso somos felices y declaramos que somos felices